Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en esta sesión de webinar, que la verdad es que es una sesión pues muy importante y muy de avanzada, porque vamos a hablar de género y adaptación a cambio climático. Y además, pues tenemos a una ponente que pues, también es tener aquí. Ella es Andrea Quesada Aguilar, ella es bióloga especializada en temas de género y medio ambiente y lleva pues más de 12 años trabajando en iniciativas para garantizar acuerdos y políticas y programas relacionados con desarrollo sostenible, conservación, cambio climático y bosques, y dentro de todo esto la promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres. Entre las cosas que hay que destacar es que Andrea ha liderado esfuerzos eh, sobre cabildeo, fortalecimiento de capacidades a nivel nacional e internacional, y ha apoyado varias plataformas para fortalecer redes de mujeres, trabajando en múltiples investigaciones sobre políticas ambientales género sensibles y la implementación de programas y proyectos género responsivos en 19 países en América Latina, Asia y África. Andrea está ahorita en Costa Rica, de donde es originaria, y trabaja en el área de género del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Su trabajo es proporcionar recomendaciones sobre el desarrollo sostenible, el cambio climático y las iniciativas de reducción de riesgo de desastres, y cómo incorporar en estos acciones que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y como parte de este trabajo, hay que destacar que Andrea ha desarrollado una estrategia de género para la gestión de riesgo de desastres en el sector agrícola de Guyana en 2018. Ha brindado apoyo técnico para el programa del sistema de alerta temprana desde 2017 y participó en la revisión de género de proyectos ambientales de PNUD en Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana y Paraguay. Andrea es bióloga, tiene una maestría en ciencias, es bióloga por la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Pittsburgh y es autora de múltiples publicaciones y además es fotógrafa aficionada. Así que pues te agradecemos muchísimo, Andrea, que estés con nosotros. Ya se van conectando cada vez más personas, se sigan conectando, y de todos modos, como te comentábamos, las personas que nos puedan conectar en este momento por cuestiones laborales escucharán tu ponencia. Entonces, bueno, yo me pongo en mute y te doy la palabra, Andrea. Muchas gracias, María, y muchas gracias por esa introducción. Para mí es un honor el poder estar aquí y el poder compartir algunas de estas experiencias que hemos tenido, porque honestamente esto ha sido una aventura. El trabajar el tema de género en temas climáticos ha sido realmente novedoso, ha sido a veces incluso frustrante porque no tenemos toda la información a veces que quisiéramos tener. Eh, Janina, me está dando un problema, perdón, con la presentación. Ahora sí, perdonen. Y realmente, como les decía, es una aventura porque nos ha hecho tener que reflexionar por qué 30 años después muchas veces seguimos hablando de las mismas cosas, tener que reflexionar cómo logramos volver una realidad, no solamente esta corriente de conservación y de poder tener ecosistemas y ambientes ecológicamente sanos, sino también cómo podemos ver una realidad, la igualdad de género, a través de estas acciones. Entonces nos invita a repensar el desarrollo, nos invita a pensar cómo tenemos que realmente promover nuevas ideas para que podamos desarrollarnos las personas tanto a nivel rural como urbano. Entonces, en este camino, ¿verdad? Creo que ha sido un proceso de aprendizaje bastante amplio, y hoy me toca contarles un poquito acerca de los vínculos entre género y la adaptación al cambio climático. Me han contado que han explorado, han tenido otras presentaciones sobre cambio climático en general, pero hoy nos queremos enfocar específicamente en este tema de adaptación. ¿Por qué adaptación y cambio climático? Y creo que esa siempre es la pregunta que nos hacemos. Bueno, adaptación y cambio climático
adaptación, perdón, al cambio climático y género, siempre ha sido uno de estos temas en donde se cuestiona incluso menos los vínculos de género, donde se cuestiona menos la dimensión de género. ¿Por qué? Porque hay realmente un conocimiento de que hay vulnerabilidades diferenciadas que hacen que los impactos del cambio climático se vayan a sentir de manera diferente, dependiendo no solo del género, sino de la edad, del sexo y otras variables sociales. Pero yo creo que es importante, específicamente en el momento en donde estamos, donde comenzamos a implementar acciones de adaptación climática, que volvamos a reflexionar acerca de la dimensión de género de la adaptación. Porque realmente es una fotografía que es más compleja, va más allá de únicamente la vulnerabilidad. Y realmente si vemos esta fotografía que tengo acá de lo que es los impactos del cambio climático, vemos que son más allá, o son otras dimensiones también las que tenemos que tomar en cuenta. No solamente este aspecto de vulnerabilidades diferenciadas, de impactos diferenciados y de riesgos diferenciados, sino que también tenemos que empezar a entender primero qué es la resiliencia y luego cómo esta resiliencia es diferenciada, cómo las capacidades de respuesta son diferenciadas y también cómo las contribuciones de género. Entonces, este panorama que tenemos es mucho más complejo a veces de lo que incluso la misma literatura o las mismas aseveraciones que se han dado en el pasado nos indican. Y por esta complejidad es que muchas veces el género se evapora. Entonces tenemos, por ejemplo, un reporte como el reporte del panel intergubernamental del cambio climático, que desde su cuarto reporte nos resalta de nuevo estas vulnerabilidades diferenciadas al cambio climático, pero no tenemos una respuesta tan clara a nivel ya de políticas nacionales o de acciones locales de adaptación. A nivel internacional sí se ha dado ese reconocimiento, entonces tenemos que este reconocimiento técnico-científico lo empiezan a reconocer las políticas internacionales, pero cuando empezamos a ver las acciones de adaptación a nivel local, ahí vemos que el tema, como les digo, se empieza a evaporar. Entonces, yo los quiero invitar a que estas 6 dimensiones tal vez las veamos de una forma diferente. Porque si uno empieza a ver un poquito más en detalle estas 6 dimensiones, se da cuenta que realmente están relacionadas con 2 aspectos de la adaptación, con el impacto y con la respuesta. Entonces, las vulnerabilidades diferenciadas, por supuesto, es lo que hacen que estos impactos sean diferenciados, y los roles de género hacen que tengamos también, como les decía, riesgos diferenciados por género. Entonces, esta parte superior es de nuevo la que está más estudiada, más reconocida. La que tendemos a invisibilizar, desafortunadamente, es la respuesta. Y aquí es donde no se reconocen en muchos casos las capacidades de respuesta diferenciadas, no se reconoce en muchos casos que existe una resiliencia diferenciada y, aún peor, que existen contribuciones diferenciadas entre hombres y mujeres a lo que son las acciones de adaptación. Este último punto es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque esto nos está nada más contando la mitad de la historia. Y eso hace, de nuevo, que las acciones en muchos casos ya en campo no tomen en cuenta esas diferencias o estas consideraciones de género que quisiéramos ver. Y en muchos casos esto, por supuesto, lleva a que no solamente reforcemos las desigualdades de género prevalentes, sino que abramos nuevas desigualdades, generemos nuevos estereotipos de género. Y como les decía, esto es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es el efecto que tiene esto? Bueno, que las acciones de adaptación van a ser menos efectivas, eficientes, sostenibles y menos equitativas. Y ahí es donde, como les decía, volvemos a lo que comencé,
volvemos a hacer el business as usual, ¿verdad? El modelo tradicional, y no estamos pensando en un modelo de desarrollo diferente, que es lo que realmente necesitamos ante este peligro inminente que es el cambio climático. Entonces yo de nuevo les invito a reflexionar sobre estas dimensiones que hay, a pensar muy bien en ese aspecto de la respuesta y sobre todo a visibilizar estas contribuciones y estas pues resiliencia diferenciada que tenemos. Y en esta reflexión, bueno, les traigo alguna información un poquito más específica de cada uno de estos subdimensiones relacionadas al impacto de la respuesta. Como les digo, hay muchísima literatura en adaptación y género, y yo lo que he tratado de hacerles es un resumen de algunos de los patrones que observamos. Entonces, con respecto a la dimensión de impacto, ahí sabemos por una serie no solamente de discusiones conceptuales, sino también de estudios de caso y datos país, que existe esta interrelación causal entre la vulnerabilidad climática y el género, la cual se tiene que reflexionar, resaltar, tomar en cuenta y proponer cómo realmente vamos a lograr justamente disminuir estas vulnerabilidades. Es al final dos caras en esta interrelación de una misma moneda o una misma tortilla. Por un lado, el cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades de género existentes, pero a su vez las desigualdades de género te llevan a que los impactos negativos que enfrentan las mujeres particularmente sean mucho mayores. Solo para darles un ejemplo anecdótico de esta relación, en el 2008, por ahí, 2009, si no mal me equivoco, hicieron un estudio acerca del impacto de los desastres en 141 países. Dos profesores, uno de la Universidad de Essex, uno de la Universidad de la London School of Economics. Y lo interesante de ellos, de este estudio, es que ellos mismos dijeron que ellos creían que los impactos de los desastres no iban a tener una diferencia de género. Y cuando comienzan a estudiarlos, se dan cuenta que sí. Y la conclusión a la que llegan es que en sociedades con mayores desigualdades, los impactos de los diferentes desastres, aquí no solamente climáticos, sino en general, eran desproporcionados. Y en algunos casos, la mortalidad podía llegar tan alta a 14 mujeres por cada hombre que se moría. Entonces, ellos mismos se sorprenden de esta correlación que existe entre las desigualdades de género y los impactos negativos que se enfrentan. ¿Por qué se da esto? Bueno, desde el hecho de construcciones sociales que no les enseñan a las niñas a nadar, a usar bicicletas y a subirse a árboles, hasta también construcciones sociales en algunas poblaciones donde las mujeres no pueden ni siquiera salir de sus casas cuando hay una situación de emergencia, si no están acompañadas por un hombre y una mujer. Entonces, realmente obviar este aspecto, bueno, de nuevo, como les digo, este es el que ha sido más estudiado y reflexionado, es riesgoso y es esencial el poder entenderlo para poder, como les decía, pensar en modelos de desarrollo diferentes y poder incluso alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que tanto nos hemos planteado. Un resumen de algunos de los datos que se tienen, ¿verdad? Como les decía, estas diferencias de vulnerabilidad no se deben a factores climáticos, se deben a estas desigualdades multidimensionales que producen procesos de desarrollo desiguales. A veces me gusta hablar de esto como si fuera una mochila que tuviera diferentes bloques, y entre mayores desigualdades existen mayores estos bloques y piedras que tenemos que jalar, y por ende realmente no podríamos pensar en adaptarnos al cambio climático si de alguna manera no también atendemos estas desigualdades multidimensionales que se observan. De nuevo, esta alta vulnerabilidad se debe a procesos sociales interrelacionados,
y acá, como les decía, se da por varios motivos: género, clase, raza, edad y discapacidad. Entonces, vemos que la vulnerabilidad incrementa los riesgos, como les decía, de este estudio. Hay algunos patrones que se observan, por ejemplo, en el caso de las mujeres, altos niveles de pobreza, se consideran responsables en cuanto al cuidado de otras personas, incrementando, por supuesto, sus cargas, y eso a su vez incrementa su vulnerabilidad, la violencia doméstica y las ocupaciones tradicionales de la mujer. Y luego tenemos que los hombres también, en algunos casos también, están expuestos a mayores riesgos dado a los roles de género y las construcciones sociales, ¿verdad? Tenemos una segregación ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los hombres están afuera y si le va a caer a uno un rayo encima, pues si estás afuera trabajando es más probable que te caiga el rayo que si estás dentro de una casa. Pero, y esta es la parte donde realmente hay que reflexionar mucho, existen también normas masculinizadas, internalizadas en nuestras culturas, que los exponen a un mayor riesgo y por ende va a haber un mayor impacto sobre ellos en algunos casos. En el huracán Mitch, por ejemplo, en Honduras, hace ya un tiempo, se dio un fenómeno que se llamó el fenómeno de Superman, porque en el momento inmediato en donde estaba ocurriendo la emergencia, los hombres se exponían a un mayor riesgo por las acciones sociales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, verdad? Hay un río lleno, estorrentado, lleno de piedras y palos, y ellos se tiran para sacar una moto o para rescatar ¿cómo se llama?, a algún bien de estatus que tengan, y eso de nuevo resultó en un mayor número de muertes inmediatas de hombres que de mujeres. Entonces, de nuevo vemos como todas estas construcciones nos van afectando cómo respondemos ante las amenazas de cambio climático. Como les decía, se ha tratado de entender entonces qué puede pasar. ¿Qué puede pasar con respecto? Tenemos este escenario en donde sabemos que partimos con un paisaje social desigual. Sabemos que el cambio climático va a tener impactos ecológicamente diferentes en diferentes regiones, y lo que hemos tratado de hacer es un poco ser pitonizas y poder empezar a articular algunos de estos efectos y poder predecir qué es lo que creemos que va a poder suceder, con el fin, de nuevo, de poder implementar algunas acciones de adaptación que estén relacionadas a eso. Entonces, el primero, bueno, claramente una de las áreas donde se ha trabajado más es en la frecuencia de fenómenos climáticos en una mayor intensidad, y ese es el estudio que les decía que se dio en 141 países. Pero también hay otros aspectos un poco más indirectos del cambio climático que no los estamos estudiando en la profundidad como deberíamos a veces estudiarlos. Por ejemplo, la pérdida de especies. ¿Qué pasa? Bueno, se calcula que para el 2050 se va a dar la extinción de un 18 o un 25% de las especies terrestres. Es un nivel muy alto, eso es algo que ya lo estamos viendo, ya estamos reconociendo que estamos en uno de los procesos de extinción masiva que hay, y aquí es donde hay que empezar a entender en estas relaciones un poquito más finas que se dan. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres a menudo dependen de una diversidad de cultivos, ¿verdad?, para poder contrarrestar esta variabilidad climática, pero al ir perdiendo entonces esta diversidad de especies, vamos a poder ver una reducción, por ejemplo, de su seguridad alimentaria, de incluso de sus opciones de medicina tradicional, o incluso algunos aspectos culturales mismos relacionados con el uso de algunas especies específicas para algunas de las ceremonias, rituales o de importancia cultural importante. Entonces, vemos de nuevo que cuando hablamos de adaptación y cambio climático hay que comenzar a hilar fino
hay que empezar a hacer esta conexión de puntos y a veces de nuevo no es tan evidente y por ende a veces tendemos a no hacerlo. Como les decía, esta es la cara que más se ha estudiado, que más se ha conocido y la que tiende por lo general a invisibilizarse es también el rol diferenciado de los hombres y las mujeres en lo que es la respuesta ante el cambio climático. Y entonces ahí les invito también a empezar a tener esta reflexión a la interrelación causal entre la resiliencia climática y el género. Y acá es donde hay que entender aspectos como los roles diferenciados, las necesidades diferenciadas, las prioridades y los intereses diferentes que existen en cuanto a los esfuerzos de adaptación. Es importante entender que los esfuerzos o las acciones de adaptación son sumamente diversas. Van desde la construcción de un puente hasta acciones de adaptación relacionadas con los procesos de agricultura, ganadería, gestión de recurso hídrico. Hay sectores en donde es más fácil ver esta dimensión o entender estos roles, necesidades y prioridades, intereses diferentes. Hay algunos aspectos un poco más técnicos en donde no. Y las personas que lo están trabajando te lo van a decir. O sea, es como, bueno, yo tengo que construir un pozo. Eso va a beneficiar a todo el mundo por igual. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando lo implementamos no es así. ¿Dónde va este pozo? ¿A quién beneficia este pozo? ¿El pozo está más cerca de las casas o está más cerca de los cultivos? ¿A quién beneficia eso? ¿Cuáles son las implicaciones de realizar estas acciones? Por eso es que estamos realmente abogando que se tienen que entender las cadenas de valor completas antes de comenzar precisamente a trabajar estas respuestas climáticas. Porque si no, vamos a tener historias incompletas, si no, vamos a dejar de lado o a excluir, por lo general, a poblaciones, de nuevo, altamente vulnerables, que por lo general se están excluyendo, y también, de nuevo, si se va a hacer una inversión millonaria, esa inversión la queremos que sea lo más sostenible en el tiempo, y por ende estas soluciones no pueden estar enfocadas en solo los intereses y prioridades de un grupo. ¿Y cuál es ese grupo por lo general? Hombres mayores de 50 años. Aquí es donde estábamos en Honduras y precisamente uno de los proyectos que estábamos viendo era colocando pozos de agua en una comunidad donde habían periodos de sequía terribles y los estaban poniendo los pozos cerca de donde estaban los cultivos y el ganado, porque eso era lo que los hombres habían pedido. Y eso implicaba que ellas tenían que caminar para poder acceder a esta agua alrededor de unas 2 horas desde su casa y desde su pueblo para poder obtener el agua, para poder realizar todas las labores domésticas y de consumo de agua. Entonces, algo que parecía una solución que beneficiaba a todo el mundo, nos damos cuenta que realmente incluso genera un problema extra para estas mujeres. Es importante también reconocer en este aspecto que los hombres y las mujeres son agentes de cambio importante. Esto es algo que también se tiende a obviar o a invisibilizar, sobre todo con relación a sus conocimientos y contribuciones. Como dicen, si es voluntario lo hacen las mujeres, si es pagado son los hombres. Tristemente así se da en muchos casos y ese trabajo voluntario de las mujeres tiende a no verse. Les tengo algunos ejemplos que quiero ir un poquito más rápido quizá. Si la presentación me lo deja. Donde podemos incluso evidenciar la importancia de estas contribuciones. Por ejemplo, algo tan simple como observadores meteorológicos. Bueno, ahí hay que reconocer que los hombres y las mujeres tienen conocimientos diferenciados de su entorno y que por ende entonces las medidas de adaptación tendrían que tener una capacitación y una inclusión de ambos y reconocer y valorar sobre todo, valorar este conocimiento de ambos. Veamos también algo como plantas y cultivos. Bueno, eso requiere agua, requiere otros recursos. Ahí hay que entender
estos impactos diferenciados en la introducción de nuevas variedades, y también hay que fomentar un incremento en el intercambio de conocimientos en lo que es el manejo de especies. Y veamos algo como que son de nuevo los aspectos más técnicos que nunca tomamos en cuenta, como la construcción de barreras o infraestructura. Bueno, aquí hay un impacto negativo a veces en las actividades productivas, entonces hay que hacer una capacitación y contratación de ambos, y también mejorar el acceso al trabajo de actividades productivas remuneradas. Entonces, si ven, estos son 3 ejemplos que nos muestran claramente que cualquier medida de adaptación puede ser una medida de género responsiva. Es simplemente en muchos casos ser creativos, y es en muchos casos realmente entender este paisaje social de una manera integral. Pero entonces, yo creo que la siguiente pregunta a la que todos nos preguntamos siempre es: ¿cómo comenzamos a entender esta dimensión de género de las acciones de adaptación? ¿Verdad? Antes era el por qué, ahora es el cómo. Esto es en donde estamos ahora. Las respuestas no son contundentes y nunca lo serán, porque va a cambiar con respecto al contexto, a las condiciones país y de nuevo a este paisaje social que tenemos. Entonces, mi mejor recomendación a las personas que están comenzando a trabajar estos temas es siempre hacerse las preguntas apropiadas y buscar las respuestas. Preguntas que van desde qué es la igualdad de género hasta cuáles son los impactos de las desigualdades, por qué nos enfocamos en las mujeres en muchos casos, cómo podemos promover la igualdad en las acciones de adaptación, cuáles son algunos de los retos o oportunidades, cuáles acciones se pueden implementar, cuáles son las condiciones habilitadoras que se necesitan para implementarlas, cuáles pueden ser los impactos diferenciados de género en mis acciones, y finalmente cómo evalúo si se produce el cambio. Vean que son pocas preguntas. Al final son 9 preguntas que nos podemos hacer. Yo los invito a que antes de realizar cualquier acción, ya sea de mitigación, adaptación, conservación, lo que quieran llamarle, se tomen una mañana para contestar estas preguntas, porque eso es lo que le permite a uno realmente evidenciar cuáles son las consideraciones de género absolutamente relevantes en cualquier iniciativa que estemos trabajando. Me han pedido que me enfoque mucho en la parte de evaluación, precisamente. Entonces, creo que cómo evalúo si se produce un cambio es una de las preguntas y de los retos que tenemos ahora más grandes. Y la recomendación es, como les decía, primero identificar estas consideraciones y luego qué resultados de género claves queremos ver. Y una vez que podamos identificar esos resultados de género claves, relevantes, que estén integrados como parte de las iniciativas, es que uno puede definir indicadores, líneas de base y finalmente monitorear y reportar estos avances. Un paso atrás. Está dando problemas la plataforma. Mil disculpas. Acá está. Un paso atrás, bueno, ¿qué es un indicador género sensible? Realmente es un puntero, ¿verdad? Y es una medida, un número, un hecho, una opinión, y luego una percepción, y los indicadores sensibles al género lo que tienen es una función especial de señalar cambios relacionados con el género en una sociedad. En el 2013, la Comisión Estadística de Naciones Unidas acordó un conjunto mínimo de estos indicadores. Estos son solo ejemplos de algunos indicadores. Luego se adaptan a los ODS y vamos a ver acá. A ver, se me pegó. Estos indicadores son de diferentes niveles incluso, y eso es la característica de los indicadores muchas veces. A veces tenemos metodologías internacionales aprobadas, tenemos indicadores que se miden todo el tiempo por los diferentes países, y lo que vemos es que también hay indicadores donde no hay metodologías y que nunca se miden.
y bueno, estos son algunos indicadores género sensibles. Pero solo para terminar, y con respecto a la adaptación climática y en cambio climático en general, vemos que para evaluar realmente el cambio en relación con la igualdad de género de estas acciones de adaptación, tenemos como tres grandes bloques que a veces no nos dejan avanzar. Y el primero es que realmente en muchos casos no definimos qué es estos resultados de género que queremos ver. O sea, no se ha definido qué es la transformación en materia de género que se quiere ver en relación con la adaptación. Y eso es un problema conceptual realmente serio. ¿Por qué? Porque entonces estamos, por un lado, va el camión rapidísimo implementando acciones de adaptación, pero no nos hemos realmente puesto a pensar, y vuelvo al inicio de la presentación, cómo puede ser este modelo de desarrollo diferente y cómo estas acciones de cambio relacionadas con el cambio climático, tanto de adaptación como de mitigación, yo aquí se los digo, pueden contribuir a esta transformación de las desigualdades, esta transformación de las relaciones entre los hombres y mujeres. Luego, desde un punto de vista práctico, existen muy pocos datos. Realmente los datos que se tienen son datos generales que por lo general no se desagregan para el sector ambiental y aún menos en relación a el cambio climático. Por ejemplo, venimos de Ecuador, en donde tienen datos fantásticos, generales, pero cuando hablamos ya de adaptación, por ejemplo, y sectores específicos como lo que es la gestión de riesgo de desastres o la gestión del recurso hídrico, los datos desagregados cada vez se vuelven menos accesibles. ¿Por qué? Porque no se metió una variable a la hora que se colectaron esos datos. Y luego, por otro lado, y finalmente uno de estos grandes bloques que nos dificultan el poder plantearnos estos procesos de evaluación, es que existen muy pocos ejemplos de indicadores de género y ambiente que se hayan medido efectivamente en diferentes países. Creo que en este momento el país líder en esto es México, donde realmente se está haciendo un esfuerzo, una reflexión y una consulta de cuáles son estos indicadores de género y ambiente mínimos que se tienen que colectar para los diferentes sectores. Entonces ese es el gran reto que tenemos ahora, porque como les decía, estamos entrando en una etapa de implementación de acciones climáticas de adaptación y de mitigación, y esto va a requerir pues este monitoreo. Entonces, para no dejar la historia aquí, porque yo soy optimista, yo creo que lo que tenemos que a veces es dar un paso en la dirección correcta, ¿verdad? Y ese paso es poder definir estos primeros resultados de género que queremos ver y basar luego o identificar estos indicadores de género pensando nuevamente en estas dos dimensiones, en la dimensión del impacto y en la dimensión de respuesta. Y quizá para ello, porque de nuevo los impactos como están basados en estas vulnerabilidades y riesgos diferenciados y la respuesta en la resiliencia, quería compartirles una nueva idea que está saliendo, una idea un poquito revolucionaria en el mundo de género y cambio climático, y es pensar que estos resultados, indicadores para la adaptación, los podamos basar en un marco conceptual que esté relacionado con la acumulación de activos. Y en este sentido, eso es una idea que propone Caroline Moser en el 2017 para ciudades, pero yo precisamente he estado investigando últimamente cómo estos marcos conceptuales de activos nos ayudan también para pensar en adaptación, porque tiene todas estas dimensiones, de nuevo, relacionadas con el impacto y con la resiliencia y con la respuesta. Y entonces, un activo al final se define como un stock de recursos financieros, humanos, naturales, sociales.
que se pueden adquirir, que se pueden desarrollar, que se pueden mejorar, que se pueden transferir. Y eso va a generar un flujo, un consumo y un stock adicional. Y ese stock adicional, de nuevo, es lo que nos va incluso a permitir tener una mayor resiliencia y podernos adaptar al cambio climático. Lo interesante de este marco conceptual es que los activos no son solo recursos, ¿verdad? Y eso es muy importante, no es solamente tener una cuenta de banco con muchísimo dinero, no. Los activos además dan a las personas la capacidad de ser y de actuar. Entonces eso es lo que nos permitiría tal vez a través de este modelo conceptual atender esas desigualdades, atender esas construcciones sociales y mejorar las relaciones de género que tenemos. Y el poder, de nuevo, ver este universo complejo a través de sus activos es lo que nos va a poder permitir, ¿verdad?, generar este empoderamiento de las personas y de las comunidades de una manera un poquito más comprensiva e integral. ¿Por qué esta nueva idea o por qué les estoy compartiendo esto? Porque desafortunadamente muchas veces cuando hablamos de indicadores de género y ambiente o género y adaptación o género y cambio climático, los poquitos que hay se tienden a concentrar mucho en la participación y en la gobernanza. Y entonces tienden a medir la incidencia de las mujeres en los procesos, en los talleres o en los procesos de compartir información, la presencia de las mujeres muchas veces en algunas de las actividades o incluso en la toma de decisiones. Pero estudios recientes, sobre todo en el tema de REDD+, de reducción de emisiones por deforestación y degradación ambiental, nos están diciendo que este sobreenfoque en la participación y en la gobernanza realmente no está dando los resultados necesarios, que no abre las puertas que se tienen que abrir para poder realmente cambiar estos paisajes desiguales. Entonces aquí es donde pues tenemos uno de los mayores retos que se tienen, es poder generar una nueva forma de abordar estos temas, la articulación de estos temas, la multisectorialidad de estos temas y poder pensar quizá en formas alternativas, como les decía, un poco más comprensivas, más integrales, donde la participación es un elemento importante, pero donde hayan otros elementos también que identifiquemos primero como un resultado clave de transformación y luego que podamos medirlo de alguna forma. Entonces, mi recomendación o la reflexión que yo quería hoy realmente generar en ustedes es eso, ¿verdad? Es realmente qué activos, qué recursos afectan la adaptación al cambio climático y cómo podemos eventualmente medirlos. En el caso del impacto, ¿verdad? ¿Cuáles son estos activos que te generan esta mayor vulnerabilidad? ¿Cuáles son estos activos que te ponen en un mayor riesgo? ¿Y cuál es la pérdida de estos activos que al final te genera un mayor impacto? Y entonces eso es lo que, como les decía, yo soy el proponente y como soy bióloga estoy acostumbrada a medir todo y a observar todo en un paisaje ambiental. Bueno, creo que tenemos que hacer esfuerzos similares también con el paisaje social. Y de nuevo, empezar a entender estos activos va a empezar a entender, o sea, nos permite entender todas estas piezas móviles que se dan en cuanto, de nuevo, no solo a la acumulación de los recursos, de la riqueza, sino también en cuanto al acceso primero y control de los recursos ambientales y también en cuanto a las relaciones sociales. Entonces, el poder tener estas tres dimensiones o entender estas tres dimensiones a cabalidad y podernos plantear cómo podemos cambiar estas situaciones es finalmente lo que nos va a permitir tener al final respuestas muchísimo más efectivas, eficientes, sostenibles y equitativas en el tiempo. Entonces, les quería dejar esta nueva idea
Todavía es una idea en progreso, pero yo creo que la adaptación y la mitigación al cambio climático es absolutamente imperativo que empecemos a pensar de forma diferente y que empecemos incluso a pensar cómo podemos medir y evaluar de forma diferente también el cambio. Y que finalmente pensemos cómo podemos transformar. Y esa gran pregunta de qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos ver en relación con la adaptación al cambio climático, que sea diferente a los modelos que tenemos ahora, es el gran reto de nuestra generación, porque es lo que va a sentar las bases, no solamente para enfrentar este nuevo reto que es el cambio climático, sino sentar las bases para enfrentar cualquier otro reto que se vaya a venir. No podemos seguir, y eso es algo que estoy absolutamente convencida, no podemos seguir teniendo el mundo que tenemos desde un punto de vista social y ambiental. Es totalmente inviable, insostenible, y por ende tenemos que empezar a pensar en estas soluciones innovadoras y en estas finalmente soluciones diversas, en donde hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de diferentes etnias puedan participar efectiva y activamente en las soluciones, porque al final están cerca de lo que hacen, de quienes son y de quienes quisieran ser. Y por ende les quería dejar con esa reflexión un poquito más filosófica en este momento, y decirles de nuevo que tenemos que comenzar finalmente a pensar un poquito fuera de nuestras zonas de confort. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola. ¿Sí? Ok. Andrea, muchas gracias. Te vamos a pedir unos minutos más. Yo sé que estamos un poco sobre el tiempo, pero la verdad es que pues no te quería detener porque estaba muy, muy interesada y muy bonita tu presentación. Entonces, regálanos unos minutitos más. Por supuesto, los que necesiten. Gracias. Tenemos hasta ahorita 4 preguntas y está una en gestación. Te las voy a decir un poco como en orden, digamos, de ciclo de política pública. La primera pregunta es si no se debería iniciar por construir políticas climáticas género-sensibles para luego elaborar los indicadores. Y eso se suma un poco a un tema que yo tengo, porque a veces me encuentro que, justamente en el caso de México que mencionaste, que lo que quieren es que tengamos indicadores de género de políticas que no fueron construidas con una perspectiva de género. Entonces eso es un poco difícil, y cómo se mete uno en todo el proceso desde la construcción de la política. Esa es la primera pregunta. Después de ahí, Nancy nos pregunta si justamente la mención del enfoque de género tiene que verse aparte o dentro de los objetivos de la medida, porque las percepciones y roles diferenciados pueden facilitar o ser barreras para la ejecución de medidas. ¿Qué opinas de eso? Empezamos con eso, luego seguimos con otras que están sumando. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Whitman, muchas gracias por esa pregunta de la construcción de las políticas. Sí, a mí me hizo falta realmente cubrir ese espacio de las políticas, pero con media hora es un poquito difícil. Sí, tiene que ser ese proceso que va desde las políticas internacionales, que lo vayan a reconocer y que construirlas, que ya hemos tenido avances importantes en ese sentido, luego que eso vaya a ser adoptado a nivel de políticas nacionales, y luego políticas obviamente regionales / locales, pero realmente voy a ser muy honesta, porque yo soy una persona sumamente honesta, eso rara vez se da, y rara vez estos procesos se dan de manera paralela, y muchas veces, como María nos decía, nos piden indicadores cuando no hay una política. Por eso es que yo les invitaba de nuevo a tener esa reflexión o hacerse esas preguntas generales, porque eso es lo que le va a permitir a uno identificar esas consideraciones de género relevantes
aunque no haya una política, y a poder construir una justificación de por qué vas a tener esos indicadores y por qué los estás proponiendo. ¿Es poner la carreta frente a los bueyes, como decimos aquí en Costa Rica? Sí. Sí deberíamos tener esas políticas, pero muchas veces necesitamos de estos ejemplos o de estas propuestas un poquito más pragmáticas para poder convencer a los tomadores de decisiones del por qué. Entonces son procesos, como te digo, que muchas veces se dan de forma paralela. Yo trabajo mucho en Red Plus y eso fue precisamente lo que nos pasó. O sea, las políticas de Red Plus estaban generándose al mismo tiempo que estábamos generando acciones en campo y se necesitaban medir. Entonces tuvimos que un poco, como te digo, entender claramente en qué nos íbamos a enfocar, qué podía abarcar Red Plus y de alguna forma retroalimentar estos dos procesos. Entonces espero haber respondido, Whitman, tu pregunta. Y luego con respecto a la medición del enfoque, tiene que verse aparte, Nancy, gracias por tu pregunta, aparte o dentro de los objetivos de la medida. Esto porque que las percepciones y los roles pueden facilitar o ser barreras para la ejecución de las medidas. Bueno, yo creo que por eso es que yo les decía, es importante entender estos dos aspectos, entender lo que son los impactos y la respuesta. A ver, eso es otro de los grandes dilemas. Si el tema de género lo vemos como algo aparte de nuestro marco de resultados, que le ponemos un especial énfasis, o si lo transversalizamos y lo incluimos como parte de las medidas. No es una situación de uno o el otro. Yo creo que muchas veces depende del proyecto y depende de las medidas que estemos realizando o los objetivos. Tiene que ser incluso a veces ambos. Tenemos que verlo como parte de, ¿verdad? Y muchas veces atender algunos aspectos específicos de género que, como bien lo mencionabas, pueden ser estas barreras para la ejecución de las medidas. Entonces, quisiera tener una respuesta un poquito más concreta, pero sí te voy a decir que no es una receta. Es, al final, evaluar qué está haciendo esa medida de adaptación, entender, como te decía, este paisaje social, para mí eso es absolutamente esencial, hacernos preguntas un poquito más detalladas, incluso de las que tengo ahí. Esa es otra presentación que les podría dar acerca ya de cómo entender cuáles son estas consideraciones de género absolutamente relevantes. Y una vez que uno tenga este diagnóstico y este análisis, es que se toma esta decisión, ¿verdad? Si lo vemos como algo aparte o como algo dentro de los objetivos de la medida y luego cómo lo medimos. Al final también ese es uno de los mayores problemas que se tiene, que se desarrollan estos proyectos o estas iniciativas y al final del día vienen y le dicen a la persona experta de género, por favor, métame el género. Y eso es realmente algo que tenemos que cambiar. Tenemos que pensarlo desde un inicio, tenemos que tener estos análisis y diagnósticos porque eso es lo que permite realmente contestar esa pregunta y ser lo más efectivos y efectivas posibles a la hora de que estamos diseñando e implementando iniciativas. María, no sé si tienes otra pregunta para mí. ¿Sí, me escuchan? ¿Hola? Sí. Ah, ok, perfecto. Mira, tenemos otras 3 preguntas. Una primera es, ¿dónde se puede conseguir información tanto sobre lo de México como sobre otros casos, por ejemplo, de los países donde has trabajado que estén avanzando en indicadores género sensibles? Bueno, yo creo que, esta pregunta, hay una publicación que realizó el año pasado ONU Medio Ambiente en colaboración con la UICN, que está disponible acerca de algunos de estos indicadores. Es una publicación un poquito densa, que para mí realmente tal vez no nos da a veces las respuestas que quisiéramos, porque pues, lo que quisiéramos es ver una lista de indicadores que seguir.
Pero yo les recomendaría leerse ese artículo de Caroline Moser del 2017, porque ella sí hace esta reflexión acerca de qué es lo que es la transformación y cómo la medimos en ciudades, y es simplemente de adaptarla. Si ustedes quisieran, yo se las puedo compartir, ambas publicaciones, a María y a Yanira, para que ellas las compartan con ustedes. Con relación a México, bueno, creo que ahí María nos puede más bien decir un poquito más en dónde podemos conseguir esa información, porque yo sé que es un trabajo que se viene dando desde el año pasado hasta ahora. Entonces, si entiendo bien, María, todavía no están algunas cosas públicas, porque es todavía un proceso en construcción. Exacto, en realidad fue en el marco de un programa de cambio climático de la Ciudad de México el ejercicio que hicimos, pero igual les puedo ir compartiendo un poco alguna referencia. Pero en realidad, pues va muy parecido, o sea, no, en realidad lo que tú estás dándonos es muchísimo más amplio que lo que pudimos lograr. Justamente lo que encontramos fue muchos conflictos que salen como de lo que preguntaron justamente Whitman y Nancy, pues esos, las políticas no están hechas desde esa perspectiva. Tenemos dos preguntas. La primera es de Flor, que me pregunta si los activos a los que te referías estaban pensados para adaptaciones rurales o también hay como una metodología o una conceptualización para zonas urbanas. Gracias, Flor. Precisamente esa teoría de activos está pensada para zonas urbanas, pero realmente esta metodología o este enfoque conceptual lo podemos adaptar fácilmente a zonas rurales. La única diferencia que yo creo que se va a dar es a la hora de que vemos los activos específicamente, y hay que darle un gran énfasis, trabajando en zonas rurales, a los activos ambientales. Y ahí tendríamos que realmente comprender muy bien cuál es el uso diferenciado, la dependencia diferenciada y el control diferenciado de los recursos ambientales que se tienen en zonas rurales, porque esto es lo que va a hacer que, o ya sea tengas una vulnerabilidad mayor por la carencia de los anterior, o que incluso puedas tener una respuesta o una mayor resiliencia si tuvieras acceso y control de estos recursos ambientales. Por recursos ambientales, yo como buena bióloga lo hablo en sus términos más amplios, ¿verdad? Para mí, recursos ambientales van desde bienes como comida, materiales para la construcción, como materiales para vestimenta, hasta servicios ecosistémicos importantes como lo que es agua, como lo que es también calidad del aire, todos estos, polinización. Bueno, entonces ahí es donde creo que todavía estamos un poquito rezagados de que, de nuevo, estos activos no los estamos entendiendo en su amplitud. No estamos realmente preguntándonos las cosas con esta visión un poco más holística. Por lo general nos enfocamos en los activos financieros, ¿verdad? Índices de pobreza, tenemos también un enfoque en algunos aspectos sociales, ¿verdad? Jefatura de hogar, pero realmente no, al tener una visión holística, lo que nos va a permitir es incluso crearnos proxies, porque nunca vamos a tener el dato perfecto, la estadística perfecta, eso es una realidad también, sino que tenemos que comenzar a entender cómo generarnos tal vez algoritmos que agrupen estos activos, ¿verdad? Y que entonces permitan darnos como una medida, ya sea de tu vulnerabilidad ante el cambio climático o de tu capacidad de resiliencia ante el cambio climático. Y esto es totalmente nuevo, esto nadie lo está haciendo, entonces no puedo darles muchos ejemplos, pero es por donde mi cerebro últimamente va. Gracias, Andrea. Falta una sola pregunta, y es una pregunta que también me parece súper importante, que es ¿cuáles son los retos de medir los cambios según género o interculturalidad en las dimensiones indicadas? Y el tema de interculturalidad es todo un mundo también, ¿no?
Uf, Nancy, me dejaste la más difícil de última. Pero muchas gracias por la pregunta, porque realmente yo creo que eso es uno de los grandes también retos que tenemos, esta interseccionalidad. Y no solamente es con interculturalidad, sino que es con edad, con diversidad sexual, con discapacidad. El empezar a hacer estos cruces realmente es esencial, pero es realmente difícil, porque, como lo mencionas, porque para empezar ni siquiera tenemos datos desagregados por sexo. Entonces, algo tan simple como haberle puesto una variable a algunas cosas que miden los países, pues no, en este caso deben ser los países lo que lo miden, no lo tenemos. Entonces, empezamos ya con la carrera perdida, porque poder hacer correlaciones o sobreponer diferentes variables y, como te digo, generar estos algoritmos, si no podemos tener estas bases de datos desagregadas, es absolutamente imposible. Entonces, volviendo a lo que nos decía Whitman, yo creo que pues una de las políticas que tiene que cambiarse precisamente es cómo colectamos estos datos, y cómo podemos realmente promover que las instituciones o las oficinas encargadas de realizar las colectas de datos estadísticos no solamente tengan un mandato de hacerlo, sino que tengan también los recursos para incluir estas variables y para subsecuentemente realizar un análisis interseccional. Es sumamente difícil, sumamente difícil. Tu conocimiento, con toda esa generosidad, y pues es un gusto conocerte y saber que hay personas como tú avanzando en este tema en nuestra región. Pues te agradecemos muchísimo y pues gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por escucharme un poco en esta, como les decía, esta reflexión. Y nada más invitarlos a pensar a veces un poco afuera de nuestras zonas de confort, pensar en alternativas y pensar en nuevas formas de cómo podemos ir cambiando estos paradigmas a nivel de políticas, a nivel de su implementación y a nivel también de cómo vamos a poder medir los avances que queremos ver. Pero sobre todo a cambiar el paradigma de qué son los resultados que queremos ver. Tenemos que estar pensando ya en teorías de cambio un poquito más comprensivas, más holísticas, que nos vayan mostrando este camino para que finalmente, como les decía al inicio, la igualdad de género sea una realidad y que además la salud o el ambiental también lo sea, porque es lo único que vamos a poder tener al final y que nos va a permitir adaptarnos al cambio climático. Si realmente tenemos estos cambios en la realidad de los aspectos sociales y de los aspectos ambientales. Pues muchísimas gracias, Andrea, y pues con eso te despedimos. Ahorita vamos a tener un pequeño repaso de lo que hemos visto en el grupo, sobre todo esta semana. Entonces, pues, está increíble, pero si te tienes que ir, no te preocupes, ya nada más es cuestión de desconectarse. Y gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Aquí está una participación. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues a los que están, yo sé que tenemos media hora nada más de su tiempo. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño repaso. De hecho, son muy pocas diapositivas y era un poco, pues, con la expectativa de que ustedes pudieran poner preguntas que no les hayan quedado muy claras a lo largo pues de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, yo voy a empezar a hablar, pero si tienen alguna pregunta muy concreta, pónganla y yo la voy viendo. Ahorita yo ya soy solo yo. Entonces, bueno, pues comencemos. Bueno, es el repaso de la semana 3.
Y aquí, no sé si ya pudieron ver el video, pero básicamente, ¿cuáles serían como los temas básicos para hacer un sistema de indicadores y para trabajar en indicadores de adaptación al cambio climático? Bueno, y esto tiene que ver con la ficha del trabajo final que ahorita vamos a ver al final de las diapositivas. Lo primero es, y ya lo hemos visto durante la semana 1, el tema del conocimiento del marco jurídico nacional y de sus compromisos internacionales. Y aquí me parece muy importante, las personas que han contestado en el foro, pues lo que es evidente es que todos ustedes tienen un gran conocimiento de lo que está pasando en sus países. Entonces tenemos respuestas muy completas, tenemos compañeros con una gran claridad sobre este tema, lo cual ya de entrada es un gran paso para entender la importancia de la medición de la adaptación. Otro tema fundamental es identificar los actores clave, y por actores clave para medir el sistema de adaptación, para medir el proceso de adaptación y monitorear, no me refiero únicamente a los sectores que tienen que colaborar, sino lo que yo he visto y lo que pues hemos trabajado en varios grupos que estamos haciendo indicadores, son las instituciones que generan información. Las instituciones que generan la información no son siempre las que hacen las políticas públicas, y de hecho es muy importante tener instituciones autónomas que estén generando información. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en temas de biodiversidad está el Instituto Humboldt, en el caso de México está la CONABIO, por poner algunos ejemplos, que pueden dar indicadores y pueden dar datos mucho más neutrales para temas de cómo vamos en temas de vulnerabilidad y resiliencia. Y la verdad es que trabajando en esto he visto que en muchos países tienen muy buenos sistemas de estadísticas ambientales. Entonces, también esos son socios importantes para la medición de la adaptación. Además, obviamente, de quienes están instrumentando las políticas de adaptación desde los diferentes sectores. Otro tema importante, que no hablamos mucho de eso, porque sé que la mayor parte de ustedes ha estado en otros cursos, pero hay que mencionarlo, es la claridad en el marco metodológico de la Política Nacional de Adaptación. Y aquí, y lo vimos en la segunda semana con la presentación de Carolina, pues aquí el punto es cómo se está definiendo y cómo se está analizando la vulnerabilidad. ¿Cuáles son? En alguna pregunta, creo que era Whitman, también ponía en alguna, no, más bien en la plataforma, en el foro, la importancia de saber cuáles son los principales impactos climáticos que nos van a afectar, a qué estamos siendo más vulnerables, y sobre todo conocer estas estrategias y temas prioritarios, porque para quienes han podido ver la presentación de esta semana, las estrategias y los temas prioritarios de nuestras políticas nacionales de adaptación son la base para definir, digamos, la parte principal de la estructura de los sistemas de indicadores de una política nacional de adaptación. Otro punto justamente es identificar los objetivos del monitoreo y la evaluación. En este caso, si nuestro objetivo es el monitoreo y la evaluación de la política nacional, pues es fundamental tener claridad en qué dice esa política nacional. Y justamente, y como lo dijo ahorita Andrea, y como lo hemos visto en otros documentos, sobre todo en los documentos de las lecturas obligatorias, ¿cuál es la teoría del cambio que hay atrás de las políticas y de las acciones que se están emprendiendo, para saber entonces qué es lo que tenemos que monitorear y qué es lo que tenemos que evaluar, y cómo poder tener indicadores para ver cómo se está dando ese cambio? Lo siguiente es la escala territorial y los alcances temporales, en el sentido de, si vamos a hacer un análisis, un diseño de un monitoreo y una evaluación para la perspectiva nacional, ¿cómo vamos a desglosar los alcances territoriales a nivel subregional? Por cuenca, llegaremos hasta municipios, llegaremos a regiones. Entonces, esas cosas son muy importantes para ir definiendo los sistemas de indicadores. Y cada cuánto vamos a medir. Y después viene el tema del diseño del sistema, que ahorita la siguiente diapositiva es un recordatorio del diseño del sistema. Pero aquí también una parte muy importante es justamente contar con cuáles son los acuerdos necesarios para generar el sistema y para darle seguimiento. Que esto es fundamental, porque la identificación de indicadores es parte central del sistema, evidentemente, pero es igual de importante tener no solo indicadores pertinentes e indicadores que puedan sostenerse en el tiempo, sino también tener acuerdos institucionales suficientes para que esos indicadores puedan ser evaluados y puedan ser analizados a la luz de los demás indicadores y a la luz de los procesos durante cada cierto tiempo.
Y yo lo que creo es que muchos sistemas de indicadores, no solamente de adaptación a cambio climático, sino de sustentabilidad, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es que se diseñan muy bien, pero si uno entra en 2 años, por ejemplo, a ver el seguimiento, hay indicadores que ya no se actualizan. Entonces, por eso es muy importante también toda la estructura institucional para la medición de la adaptación. Y justamente en este sentido, vuelvo al punto de involucrar actores y a socios clave, no solamente a los implementadores, también, como les decía, a los que están generando la información, pero también a otros actores que sean capaces de utilizar los sistemas de indicadores como fundamento de aspectos como transparencia y rendición de cuentas. Entonces, bueno, este es un poco un resumen, está mucho más extenso en la presentación justamente de esta semana. Y aquí un pequeño recordatorio de qué contiene un sistema de indicadores para la adaptación de una manera muy breve. Y esto en realidad es una de las tantas rutas, esta es la que a mí me ha funcionado más en el tiempo. Pero bueno, algunas cosas ya las dije, el tema de los actores y los objetivos. Acordar los criterios, cuáles son los criterios de un indicador válido, esos criterios, por ejemplo, yo les comentaba en la presentación de esta semana que la CEPAL Rayen Quiroga de CEPAL, tiene un muy buen documento de indicadores y de medición de sustentabilidad que tiene los criterios muy bien explicados de cómo se tienen que seleccionar los indicadores. Entonces, esas son cosas que ya están, que ya están siendo trabajadas, que hay muchos acuerdos en qué debe contener cada criterio. De hecho, no puse esa diapositiva porque está en el video de esta semana del curso, pero lo pueden encontrar. También los comentó Arturo Flores en la primera sesión que tuvimos. Entonces, bueno, el tema de los criterios sobre qué es un buen indicador es algo muy trabajado y es algo que podemos retomar, que no podemos inventar de cero, que también es una de las grandes lecciones de los sistemas de indicadores. No inventemos las cosas que ya están inventadas y enfoquémonos en construir nuevo conocimiento, que es el que está haciendo falta. Bueno, luego está el tema de identificar temas y subtemas de la adaptación. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos, un ejemplo que trabajé a nivel nacional. Y esos temas y subtemas, en realidad, con lo que están mucho más ligados es con las políticas, con los objetivos de nuestras políticas. Entonces, bueno, pues ahí los invito más bien a estructurar sus sistemas de indicadores de una manera pertinente a los objetivos y a las estructuras de sus propias políticas nacionales. Y aquí viene la parte que ya vimos también en el curso, que es la parte de la selección de los indicadores pertinentes. Y aquí, ahorita en la siguiente diapositiva que les voy a enseñar como ejemplo un ejercicio que hicimos en México, aquí es muy importante el poder tener un equilibrio entre indicadores que ya estén realizados, entre indicadores que ya se estén haciendo, que son estos indicadores que se califican con la escala Tier 1, que ya está el indicador, entre indicadores que no esté haciendo nadie, pero que necesitamos hacer, que eso es lo que, en mi experiencia, esos son los indicadores de capacidades de adaptación, son indicadores que tenemos que construir y que tenemos que empezar a medir de cero, y hacer las hojas metodológicas. Ya no puse en esta presentación la hoja metodológica, también los invito a ver la presentación del video grabado. Yo ahí en esa presentación les pongo un ejemplo de hoja metodológica, pero es muy importante que toda la información que generemos sea una información que podamos transmitir de una manera clara y que sea una información que cualquier persona que se acerque a nuestro sistema pueda entender de dónde vino el dato y cómo se construyó. Y los acuerdos para la continuidad, que era un poco lo que les decía. Y aquí la verdad es que pues me tomé este tiempo, en vez de invitar a alguien más, me tomé este tiempo para contarles un poco, híjole, se ve súper chiquito, pero es un ejercicio que hicimos con la GIZ, con la Cooperación Alemana al Desarrollo, recientemente, en 2019. Y aquí lo que tengo es un ejemplo de los grandes temas, de los subtemas y ejemplos de indicadores. Entonces, no me quiero extender mucho, pero, por ejemplo, o sea, lo que nosotros dijimos fue, bueno, los grandes temas tienen que ser como los temas de la política. En este caso, lo que hicimos fue escoger como temas muy específicos: biodiversidad, población, agua,
aquí nada más con la acotación de que agua también está presente en otros de los temas, o sea, como hemos visto, como lo vimos con Elena Kotler, el tema del agua es un tema transversal para toda la adaptación al cambio climático. Temas relacionados con salud, con asentamientos humanos, desde la parte de población hasta la parte de la vivienda, con las actividades productivas, con las capacidades y con la medición de los impactos. Estos son algunos ejemplos de indicadores, porque en algunas sesiones, en algunos webinars, ustedes han preguntado por indicadores específicos. Entonces, bueno, pues aquí les voy a poner algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, para ecosistemas terrestres, realmente cobertura vegetal puede ser un indicador importante, cobertura vegetal primaria, sobre el tema de cómo, de cuáles son como la base que tenemos para la adaptación basada en ecosistemas, pues tenemos que saber cuánto nos queda de ecosistemas, pero hay otros indicadores, hay un indicador que se llama el índice de integridad ecosistémica, por ejemplo, aquí en México lo está desarrollando la CONABIO, pero estoy segura que en los diferentes países hay algo similar, que no solamente mide la cantidad de hectáreas, sino mide la salud, de alguna manera, la salud de los ecosistemas y de los servicios que proveen. Otro indicador, este indicador de integridad ecosistémica lo podríamos identificar más como un indicador de impacto. Es un indicador de cómo están las cosas. ¿Están bien? ¿Están empeorando? ¿O están mejorando? Hay otros indicadores que tienen que ver más con el concepto de indicador de gestión, que es, por ejemplo, la superficie conservada en sistemas de áreas naturales protegidas y cuáles son sus modalidades. O sea, el hecho de que haya una superficie en un sistema de área natural protegida o que tenga alguna declaratoria de conservación es un indicador de gestión, porque en realidad estamos hablando de que existen o no instrumentos. No nos está diciendo si realmente está funcionando el instrumento, sino cómo está el instrumento. Pero podemos desarrollar indicadores que combinen el tema de dónde hay más conservación. Y claramente debe haber una correlación entre la integridad ecosistémica y la gestión de las áreas naturales protegidas. Pero digamos, aquí estamos todavía viéndolo por separado. Otro indicador, por ejemplo, del tema de agua. Nancy, estoy viendo tu pregunta. Ahorita la voy a contestar. Acabo esta diapositiva y contesto tu pregunta. Otro indicador, por ejemplo, en temas ecosistémicos, pero ligado al agua, es el caudal ecológico. Pero aquí tenemos un problema. El caudal ecológico, que es cómo está el tema del agua con respecto a las necesidades ecológicas de un cuerpo o de una corriente de agua, pues no se puede ver a nivel nacional, o sea, tiene justamente otras especificidades territoriales. Los primeros que les he dicho pueden verse a nivel local, a nivel intermedio, como un poco contestando la pregunta de Nancy, pero el caudal ecológico se tiene que ver a nivel de cuerpo de agua. Entonces, son de los problemas que nos encontramos con las escalas de la adaptación. Otros indicadores, por ejemplo, en términos de pobreza, es la proporción de pobreza que hay por debajo de los umbrales, o que hay, dependiendo de los sistemas de medición de cada país. Aquí, por ejemplo, en México tenemos el concepto de pobreza multidimensional, y aquí lo ideal sería tenerlo desglosado por sexo y edad, que es fundamental para entender las condiciones de sensibilidad de la población. Y otro indicador que yo les mencionaba en alguna de las presentaciones es el indicador que tiene que ver con el índice de desarrollo humano, que pues en realidad no es un indicador hecho para cambio climático, pero en esta cosa de la necesidad de poder tomar a mano cosas que ya se están haciendo, también me parece que es un indicador interesante para el tema de sensibilidad de la población. Otros indicadores, por ejemplo, la disponibilidad de agua per cápita, a nivel superficial y a nivel subterráneo. No solo ese es un indicador muy interesante, porque no solo se trata de la disponibilidad hídrica en el tiempo presente, sino con las proyecciones de crecimiento de población y con los escenarios de cambio climático, incluso las disminuciones, sobre todo el porcentaje en precipitación, podemos tener aproximados a cómo será también esta disponibilidad hídrica en el futuro, y eso nos puede prender alertas totalmente en ciertas regiones. Entonces, ahí es muy importante en el tema de disponibilidad, el tema de la población, el tema del crecimiento poblacional. Sabemos cómo factores demográficos que no están tan explícitos en los indicadores se vuelven muy importantes a la hora de hablar de temas específicos aquí como el agua.
El porcentaje de agua tratada, por ejemplo, es también importante. Aquí en agua tratada, pues lo que tenemos son los indicadores que nos dan las instituciones y los actores que hacen la gestión del agua tratada. O sea, nos dicen se trataron tanta cantidad de agua diariamente, anualmente. Entonces, bueno, pues también con eso estamos viviendo, ¿no? Con la información que nos dan las instituciones. Otros indicadores, por ejemplo, es el tema de servicios médicos, de acceso a la salud, el tema de la inseguridad alimentaria, que es un indicador también que la inseguridad alimentaria es un indicador. Nancy, ¿no me escuchas? ¿Alguien más está teniendo problemas con escucharme? Sí, me están escuchando. Ay, Nancy, otra vez la comunicación. Bueno, voy a continuar. Les decía, el tema de inseguridad alimentaria es un indicador que también he visto que muchos países de nuestra región están desarrollando. Hay casos súper interesantes. Brasil tiene mucho trabajo en temas de indicadores para la inseguridad alimentaria. Otros indicadores, por ejemplo, este es muy importante. Lo usan muchos sistemas de indicadores, que es la población que está a menos de 2 metros del nivel medio del mar. La cantidad de población, la proporción de población de un país o de una región que habita a menos de 2 metros a nivel medio del mar. Hay, por ejemplo, es interesante en otras, hay otros modelos en donde lo que miden no es la cantidad de población a nivel medio, a 2 metros abajo del nivel medio del mar, sino, por ejemplo, por zonas funcionales de la cuenca, quienes están en las zonas bajas de las cuencas, porque en los países donde hay cuencas endorreicas, por ejemplo, pues también no importa a qué altura estén, es muy importante ver si están en la parte baja, en la parte media o en la parte alta de la cuenca. Pero bueno, también estos son indicadores de exposición. Otros indicadores importantes, seguimos con problemas de audio, qué pena. Otros indicadores importantes tienen que ver con el estado, el tipo de vivienda que se tiene, si se tienen viviendas precarias, y bueno, por ejemplo, en lugares de pobreza hídrica, también es interesante ver, es que, perdón que de repente me quedé callada, pero también estoy viendo al mismo tiempo sus comentarios. Otro indicador interesante también es si se están haciendo acciones, por ejemplo, en términos de captación de agua de lluvia, ¿no? Eso son por poner algunos ejemplos. En términos productivos, igual volviendo al tema del agua, por ejemplo, el consumo de agua por sector económico es un indicador importante que no se está midiendo, o sea, que empieza el tema de la huella hídrica, por ejemplo, empieza a medirlo, pero sería muy interesante ver cómo los sectores económicos están aumentando o están disminuyendo su consumo de agua para la producción, porque eso nos hablaría también de una adaptación y de una responsabilidad ambiental. Otros indicadores, por ejemplo, son la calidad de agua, la calidad de agua de los cuerpos y de las corrientes de agua superficial. Y también podría ser un indicador de la calidad del agua subterránea, sobre todo en lugares donde hay salinización o donde hay sobre extracción de los mantos acuíferos. También se vuelve un indicador muy importante la calidad de agua subterránea. Y luego también está como todo un tema de a quién se le está apoyando para actividades sustentables, ¿no? En temas, por ejemplo, forestales, incluso en temas agrícolas, en temas productivos, por poner algunos ejemplos. Me voy a pasar al tema de capacidades, que estos son los indicadores que les digo que hay que construir. Y aquí tenemos como algunos ejemplos de indicadores. Por ejemplo, ¿qué entidades o qué regiones o subregiones en los diferentes países cuentan o no con programas de adaptación al cambio climático a nivel regional? Y cómo se están instrumentando ya sería como lo ideal. Pero eso es un primer indicador de capacidades de que en gestión se está trabajando. O sea, a nivel de indicador de gestión. Otro tema de capacidades, por ejemplo, son los instrumentos de ordenamiento territorial, que consideran criterios de cambio climático para proponer sus criterios, sus medidas y sus políticas de ocupación del territorio.
Otro indicador, bueno, el tema de programas de cambio climático puede verse a nivel estatal, a nivel municipal, y evidentemente que los países tengan sus políticas nacionales de adaptación es fundamental. Otros indicadores importantes tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas de alerta temprana operando, o sea, sistemas nacionales, sistemas estatales, sistemas municipales. Y hay otros que tienen que ver como si hay una suficiente cobertura de dónde se está tomando la información, sobre todo de las estaciones meteorológicas. O sea, si estamos viendo como país una capacidad suficiente para estar viendo el pulso de lo que pasa en nuestro territorio. Y también otros indicadores que identificamos, que todos estos son indicadores muy factibles. Tenemos, para hacer este ejercicio, partimos de 91 indicadores, aquí son alrededor de 25, pero partimos de 91 indicadores, de los cuales estos 25 eran los más factibles. O sea, hay muchos indicadores que no son factibles, pero que es necesario construir, pero todos estos que les estoy poniendo tienen un nivel de factibilidad importante. Y otros indicadores sobre daños y pérdidas tienen que ver, por ejemplo, con el porcentaje de pérdidas económicas atribuidas a los desastres. Esto se puede hacer en relación con el Producto Interno Bruto, y también el financiamiento a la prevención de desastres. Estos son algunos ejemplos de indicadores. Entonces, aquí me regreso a la pregunta, a las preguntas de Nancy y a la pregunta de Mario. Nancy pregunta que si se considera que las medidas se implementan en territorios tendrían que prepararse indicadores con distinta especificidad. Mira, aquí los indicadores dependen de tu sistema de indicadores. Si tienes un sistema de indicador nacional, siempre que tengas un sistema de indicador, lo ideal es bajar al siguiente nivel. Por ejemplo, si tienes un sistema de indicador nacional, lo ideal es que tengas una desagregación al siguiente nivel territorial. Si son regiones, si son estados, dependiendo cómo se llamen en cada país, pero para poder ver a nivel nacional cuáles son las diferencias subnacionales. Si tienes un indicador estatal, por ejemplo, lo ideal es irte a nivel municipal, o sea, es tener una desagregación municipal para que en tu propio estado puedas ver cómo están las diferencias municipales. Entonces, siempre se necesita en un sistema de indicadores tener dos niveles, el nivel base y el nivel inmediato de abajo. A nivel local, las medidas de adaptación a nivel local tienen otras características. Lo que nos hemos encontrado es que medir la adaptación a nivel local es mucho más complicado, porque la información, no solo la información, los objetivos de las medidas están absolutamente vinculados a los contextos, a los actores. Los tiempos de ejecución son 1, 2, 3 años, muy probablemente en las medidas. Entonces necesitas otro tipo de medición. Por ejemplo, la metodología TAMP, que Carolina les explicó y que tenemos en varios de los textos, y tenemos varios links en la página del curso, esa metodología está más pensada en medidas locales de adaptación. Pero Nancy, respondiendo a tu pregunta, cada nivel o cada escala territorial tiene escala geográfica, tiene sus diferentes complejidades para medir la adaptación. Incluso yo diría que los sistemas de indicadores de adaptación más fáciles de construir son los nacionales. A nivel local estamos necesitando cada vez más información que muchas veces no se tiene. Mario, hay indicadores que nos muestran cómo están, o sea, son como indicadores de situación a nivel nacional, pero sí, definitivamente cada sector tendría que tener sus propios indicadores, pero justamente, ¿cómo podemos decir que se llaman indicadores de adaptación a cambio climático? Ahí tenemos atrás la idea de la teoría del cambio que necesitamos. O sea, la adaptación es un proceso, necesitaríamos saber si estamos o no metidos en este proceso. Digamos que estos indicadores lo que te pueden dar es una línea de base, y lo que necesitarías es poder ir midiéndolo en el tiempo y ver cómo han cambiado y cuáles son los procesos que hay detrás de eso. Y eso es una cosa importante también. Los indicadores por sí mismos no nos van a dar la respuesta del proceso de adaptación, nos lo va a dar una mezcla de indicadores con una mezcla de análisis, y con una mezcla de análisis cualitativo y de análisis de procesos. Entonces, bueno, este es un reto. O sea, por sí mismo una línea de base no te está diciendo la adaptación, te lo da el irla viendo en el tiempo y el ir viendo cómo van esos procesos.
serían los mismos indicadores o se pueden usar otros más. Este es un ejemplo de los indicadores que nosotros hemos trabajado aquí, pero en realidad lo que yo creo que es muy importante es que los indicadores tienen que hacerse con base en las prioridades nacionales o de las políticas que ustedes quieran evaluar y en la información que haya. Por eso esto es solo un ejemplo. Whitman, no muestran los avances que puedan tener las medidas. En realidad, por eso era justamente una muestra de 25 indicadores, pero cuando tú haces un sistema de indicadores, lo que necesitas es tener indicadores de impacto, o sea, tener indicadores de qué está pasando, si está o no cambiando la vulnerabilidad de tu sistema ambiental, de tu sistema económico, de tu sistema social, y también necesitas ver indicadores de cómo están desarrollándose las políticas de adaptación. Entonces, bueno, necesitas una mezcla de indicadores de gestión y de indicadores de impacto, necesariamente. Y sí, bueno, Mario, sí, justamente era un poco la misma pregunta de Mario. Y la variable en el tiempo se tiene que colocar, pero la variable en el tiempo también está muy vinculada al seguimiento de cómo metes esos indicadores y cómo los vas evaluando, cuáles son justamente los compromisos para irlos midiendo específicamente cada cierto tiempo. Y esto, bueno, yo no sé si ustedes han trabajado con sistemas de indicadores de sustentabilidad, pero son justamente los mismos problemas que tenemos en los indicadores de adaptación, los tenemos en indicadores de sustentabilidad. O sea, en realidad tenemos que darles un seguimiento en el tiempo para realmente ver cómo están los cambios. Y lo ideal, y eso no se tiene muchas veces, es que las políticas, toda política pública empiece, digamos, con la línea de base de los indicadores que se van a usar para su seguimiento. O sea, lo que a veces tenemos es que hacer sistemas de indicadores para políticas públicas que ya están hechas y que ni siquiera sabemos de dónde partieron. Creo que ya cada vez más en nuestra región, o sea, al menos en México, en Colombia, en los sistemas que he analizado, cada vez más tenemos políticas que tienen una base muy sólida de información, pero pues el principal problema es justamente lo que les decía al principio, o sea, que la política tenga un marco teórico y un análisis de la vulnerabilidad lo suficientemente sólido para que los indicadores puedan ver cómo cambia esa vulnerabilidad en el tiempo. Bueno, y la otra cosa, la pregunta de Nancy, de acuerdo con que cada sector tenga indicadores, pero que muestren resultados. Sí, definitivamente, tenemos que tener indicadores de impacto e indicadores de gestión. En agua potable, disminuir el racionamiento por escasez asociada a sequías prolongadas y recurrentes. Esa es una medida de adaptación que puede funcionar en algunos lugares o puede no funcionar en otras. Y esa medida pues depende de las condiciones locales. En algunos países puede tener un resultado, en algunos países puede tener otro. No es un indicador lo que tú estás poniendo acá, sino más bien es una medida de adaptación al cambio climático en una situación de crisis. Pero bueno, este era un poco como un repaso en ese sentido. Ahora, voy a pasar a la última diapositiva, que en realidad es para los que tienen que entregar tarea final. O sea, pero bueno, justamente con base en lo que hemos visto, la tarea final alguien me preguntaba en alguna sesión para cuándo, la pusimos ya para el 29 de noviembre, o sea, en una semana nos tiene que estar entregando la tarea final, que es una tarea como muy simple, tienen que ser 15 cuartillas, y de hecho muchas de estas cosas ustedes las han ido contestando en el foro, que sería como, bueno, la tarea es hacer una hoja de ruta para hacer un sistema de medición. Ojo, la tarea es hacer la hoja de ruta para hacer el sistema, no hacer el sistema. O sea, no, la idea no es que ustedes escojan indicadores de aquí a una semana, porque eso sería irresponsable e imposible, sino más bien la idea es que ustedes puedan, de acuerdo a sus propias condiciones nacionales, decir, para hacer un sistema de indicadores en mi política nacional de adaptación, necesitaría seguir estos pasos. Esta sería mi receta. Y entonces, la idea es que el trabajo tenga los acuerdos. Por el foro y por lo que han contestado, es algo que sería muy sencillo de hacer para la mayor parte de ustedes. La descripción de la política nacional, en qué está, cómo va, y definir ustedes mismos cuál sería su proceso ideal para integrar un sistema de indicadores para la adaptación y cuáles serían sus recomendaciones. Es una tarea muy sencilla, aquí nada más con algunas cosas, que sea 15 cuartillas máximo, a doble espacio,
que tenga todas las citas que tienen que ir y que no tenga ni media duda de plagio. Pero bueno, esas eran como, eso era lo que yo quería aprovechar de estos últimos minutos de nuestro webinar de hoy. No sé si alguien tenga dudas, alguna cosa que preguntar. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Justamente siendo la 1 en punto, vamos a concluir esta sesión. Y la semana que entra, el webinar va a ser el jueves. Vamos a tener un webinar de lujo. Va a ser una persona que es la que realizó la metodología TAM, de la que tanto hemos hablado en este curso, y luego vamos a tener un experto en temas de sistemas alimentarios sostenibles, así que pues los esperamos el jueves. Muchísimas gracias.